siempre hemos puesto un enorme acento en la cuestión de mudar la idea de lo jurídico hacia aspectos mucho más amplios que los que meramente van al estudio y a veces memorización de las normas jurídicas. De ninguna manera restamos importancia al estudio de las normas jurídicas como tales, de ninguna manera. Pero queremos que también se considere que lo jurídico puede ser visto, y miren que hablo con mucho cuidado, que puede ser visto como un factor de tipo social, histórico, antropológico, donde se dan cita los aspectos económicos, los aspectos inherentes a la forma de la sociedad y demás. Simplemente buscamos una apertura mayor para quienes nos dedicamos al estudio y al aprendizaje, que es más o menos lo mismo todo el tiempo, y la investigación, que también es más o menos lo mismo, en el campo de lo jurídico. En ese sentido, es imposible no percatarse de que lo artístico estuvo siempre vinculado a lo jurídico. Siempre. ¿Cuántas personas escriben en sus libros un primer párrafo, un primer capítulo, unas primeras líneas históricas y mencionan el, entre comillas, me duele decir esto, porque es un error colosal, Código de Hammurabi? Esto de código es una barbaridad, pero muy común. Ahora bien, ¿qué era lo importante de la piedra Naru, como la llama Hammurabi mismo en acadio? ¿Qué era lo importante de la piedra de Hammurabi? No les quepa la menor duda, el bajorrelieve que está arriba. De hecho, cuando en el Louvre uno ve la piedra, nota que la parte de abajo de la piedra estaba soterrada para que se mantuviera en mejor equilibrio. Con lo cual, si uno considera que la estatura promedio de los hombres de la Mesopotamia alrededor del periodo babilónico, según las sepulturas, era de aproximadamente 1,70 m, nos damos cuenta que cuando la piedra estaba colocada, que estaba colocada en la ciudad de Nippur, cuando la piedra estaba colocada, lo que se veía cuando estaba en una plaza, en Nippur, cuando las personas pasaban por allí, lo que tenían al alcance de su cara, a la altura de sus ojos, era el bajorrelieve. Y dice Hammurabi, cuando aparece el texto abajo, que es un texto abigarrado de letras cuneiformes talladas en la piedra negra, y dice Hammurabi, el que tenga un conflicto que venga a hacerse leer a Waitilla y Minanaruya, mis sabias palabras en mi piedra. O sea, nos da a entender que la mayoría de la gente tampoco sabía leer lo que estaba en la piedra. Y que si alguien tenía un problema, tenía que buscar a alguna persona que sí supiera leer. Yo pienso que miope, por el tamaño de las letras, es una teoría que vengo sosteniendo hace mucho tiempo, porque solamente una persona miope podía leer esas letras en una época en la que no había lupas ni ningún tipo de aumento. Que se haga leer la piedra. O sea, para ver el texto que tantas veces citan los autores, como si tuviéramos alguna mínima evidencia que alguna vez se hubiera aplicado. La verdad, el que tenga alguna evidencia que alguna vez se aplicó las normas de la piedra de Hammurabi, por favor avísenos, porque hasta el día de hoy no se sabe de ninguna, absolutamente. Pero lo que sí veía la gente era el bajorrelieve que estaba delante, y el bajorrelieve que muestra
al hombre más poderoso del mundo para esa gente, que era el rey Hammurabi, frente al dios Shamash, frente al dios solar común de toda la Mesopotamia. Y así como en el ejemplo de la piedra de Hammurabi, hace poquito el querido y brillante profesor de la facultad Emiliano Buis nos daba una conferencia en un evento que hicimos en Girona sobre arte y derecho, nos daba una conferencia extraordinaria a partir de una estela que se encuentra en uno de los museos de la Acrópolis de Atenas y el significado que tiene. Luego lo comparaba con el cuadro que pinta a los delegados en la paz de Westfalia. O sea, ¿podemos prescindir de la pintura, de la escultura, cuando nos acercamos al derecho? Y ahora sí, perdónenme, en serio, porque le voy a robar a Dworkin esa expresión de to take rights seriously. Cuando nos acercamos al derecho en serio, porque si nos acercamos al derecho en joda, basta con leerse los códigos y la Constitución y alguna que otra sentencia. Pero si realmente queremos entrar en los arcanos de lo jurídico, si queremos ingresar al Sancta Sanctorum, si queremos iniciarnos en las verdaderas razones por las cuales algunas reformas son exitosas y otras fracasan, algunas conductas las tenemos internalizadas y otras no, y demás, vamos a necesitar el arte. En ese sentido, no puedo menos que felicitar una vez más, y nunca serán suficientes, a mi queridísima y brillante amiga, la vicedirectora del Departamento de Ciencias Sociales, profesora doctora Andrea Laura Gastrón, aquí presente. Porque ella ha sabido organizar, porque es una persona que verdaderamente vive la docencia en su cuerpo, en su sangre, en su médula, y ha sabido organizar unos grupos de gente formidable, como son quienes están hoy aquí coordinando y exponiendo en este evento. Y esos grupos han generado ya una serie enorme de productos, que van desde productos bibliográficos, presentaciones en congresos, eventos realizados en este sentido y muchas mesas redondas y conferencias. El Departamento de Ciencias Sociales, profesora Gastrón, se siente en mi humilde persona muy, muy, muy lleno y llena de honra, en el sentido de que hemos sido juntas quienes hemos tenido el privilegio de abrir este camino en nuestra Facultad de Derecho. Valga el reconocimiento siempre a la brillante licenciada Zulma García Cuerva, que fue quien verdaderamente dio ese vuelco en nuestra facultad al transformarla en un museo permanente. Yo conozco gente que me cuenta que nunca ha estudiado en la facultad, pero que ha venido a la facultad a ver las exposiciones. Y esto, sumado a los grandes conciertos y demás, a preparar el terreno para la siembra que hace y que no deja de hacer Andrea y todo el equipo de gente que hoy en día nos está acompañando. Y qué bueno que haya siempre público, porque eso muestra que realmente estos abordajes despiertan muchísimo interés. Muchas gracias y entonces te paso la palabra, Andrea. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buen día. La verdad es que estoy muy emocionada de escucharte. Siempre me emociona escucharte, pero bueno, qué sé yo. No sé si voy a pasar ahora por la puerta. Lo importante es no creerse todo esto. Escucharlo pero no creerlo. A veces no es tan fácil, pero no deja de ser un ejercicio interesante. Yo soy la agradecida y la honrada por tu presencia y además que, bueno, voy a contar una infidencia, somos muy amigos con Ricardo y la verdad es que es una retroalimentación permanente, o sea, muchas de las ideas
que tomamos tienen que ver con esa interacción permanente, o sea que no soy la autora ni por asomo, o sea, tiene que ver con una construcción colectiva. El conocimiento creo que es una gran construcción colectiva, y la verdad es que estoy muy feliz de poder compartir tantas actividades con vos, ¿eh? Así que bueno, muchísimas gracias desde ya. Y también compartirlas con gente tan, que tanto me motiva, ¿no? Como son los queridos y queridas integrantes del equipo, porque realmente son, no sé, son una motivación permanente, o sea, bueno, yo a veces me canso y digo, bueno, basta, y hay como una cosa del equipo, de decir, no, Andrea, faltan eventos, no, Andrea, pocas, y yo digo, ay, si supieran todo el trabajo que tengo y en qué momento, pero se hace, lo hacemos y acá estamos. Así que después que lo hice, digo, ay, qué lindo que fue, la verdad que estuvo buenísimo. Estoy muy feliz además de que tanta gente nos acompañe, ¿no? Porque la verdad que en un horario poco habitual, hablábamos hace un ratito de Enrique, que fue un poco el que nos impulsó a hacer los eventos a la mañana, y sin embargo, miren todos los que estamos acá para hablar y estudiar esta relación, ¿no?, tan interesante del arte y el derecho. Así que comparto totalmente lo que dijiste de Zulma. Zulma es un poco nuestra mentora, nuestra hada madrina en estos eventos, nuestra musa inspiradora en realidad. Zulma ya me tiene aleccionada, ¿cuándo vas a venir a pintar? Y estoy ahí, en cualquier momento tomo el pincel y me largo, porque creo que tengo muy buenas razones como para poder plasmar en arte todas las ideas que vamos trabajando. Y también en esto que dijiste, la gran exposición de Emiliano, después que quedé en diálogo con Emiliano a partir de su exposición, porque varias de estas ideas me quedaron ahí dando vueltas en relación con la significación de las manos, ¿no? Y ahora van a ver por qué. Bueno, yo les voy a contar rápidamente que somos un grupo de gente que trabajamos cuestiones que tienen que ver con las representaciones artísticas visuales, y su vinculación con el derecho, ¿no? En un mundo donde, bueno, el sentido de la vista ha devenido privilegiado sobre los demás sentidos, se va construyendo una estética del derecho que sirve a los fines de imponer un orden jurídico, ¿no? Pero así como hay un derecho que se impone desde arriba hacia abajo, y Ricardo hablaba recién de la piedra de Hammurabi, vaya ejemplo, ¿no? Además el tamaño, ¿no?, de las figuras, este rey que aparece, ¿no es cierto?, mucho más grande que el resto de, bueno, de los ciudadanos, de la gente que vivía en su pueblo, ¿no es cierto? Y esto ya marca algo, la distancia física en ese caso, claramente marca distancia social, ¿no es cierto? Pero también hay un derecho que va de abajo hacia arriba, ¿no? Esto lo decía muy bien Walter Benjamin, ¿no es cierto? Este arte de los vencedores y este arte de los vencidos, ¿no? Nosotros arrancamos estudiando el arte de los vencedores, el arte del Estado, este arte oficial, ¿no es cierto? Y últimamente estamos también abrevando las aguas del arte pop, ¿no? Del arte desde abajo, y el arte de la resistencia, y cómo lo popular se expresa en las calles y en el espacio público permanentemente, y hay una tensión ahí en el espacio público, donde aparecen permanentemente cuestiones que tienen que ver con lo jurídico. En el caso de las mesas redondas que pensamos para este año, tomamos las cuestiones del derecho de familia, y cómo aparece el derecho de familia y varios vínculos que tiene el derecho de familia con varios aspectos, como por ejemplo las cuestiones de género, cómo esto aparece en el espacio de lo público, porque
paradójicamente, ¿no? La familia queda siempre como un ámbito muy reservado, y como que el Estado no se mete tanto en ese ámbito, ¿no es cierto? Y esto explica muchas cosas. Por ejemplo, explica las dificultades para desarticular todo lo que sucede al interior de las familias. Creo que un ejemplo lo tenemos claramente en lo que es las situaciones de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, ¿no? ¿Por qué es tan difícil desarticular esto? Y bueno, porque hay una concepción de la familia como un espacio reservado al Estado, ¿no? El espacio de la intimidad, de lo personal, ¿no es cierto? Entonces nos pareció interesante, ¿no? Retomar un poco esas consignas del feminismo de los años 60, ¿no? Lo personal es político, y ver cómo opera en el sentido opuesto, es decir, ver en el arte de la calle cómo aparece representada la familia. Yo les voy a mostrar una fotografía que tomé, y con esto sí le voy a pasar la palabra a Daniela, simplemente como un ejemplo, una imagen que tomé hace, digamos, muy poquito, hace un par de meses, no sé si la están viendo, sobre cómo aparece en la calle, ahí va, ¿no es cierto?, representadas cuestiones que tienen que ver con lo familiar, ¿no?, con lo personal y con lo familiar. Estos son ejemplos, ¿no? Fíjense que cuestiones que aparecen como muy íntimas, ¿no es cierto? La imagen de la izquierda, el cumpleaños, ¿no? Una estética muy cuidada, ¿no es cierto? Hasta diría bella, según los cánones tradicionales, ¿no? Esas flores y demás. Esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Y esta consigna, que es una consigna personal, pero también política, ¿no? En relación con la vuelta a clase, con la vuelta a la escuela presencial, ¿no?, de esos niños que no iban a la escuela durante la pandemia. Esto simplemente a modo de ejemplo, ¿no? Y vean las manos, ¿no? Por eso me quedé pensando en la exposición de Emiliano en relación con la importancia de las manos, que representan las manos en el arte muchas veces, y su significación también política y jurídica, ¿no? Así que bueno, era simplemente un ejemplo porque no quiero acaparar todo el tiempo, simplemente darles a ustedes la bienvenida, agradecerles la presencia, y entonces sí, le paso la palabra a Daniela, quien va a coordinar el evento de hoy. Gracias. Gracias, André. Buenísimas las imágenes. Buen día para todos y todas, profesoras, profesores y compañeros, colegas de esta querida casa de estudio. Mi nombre es Daniela, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, integrante del proyecto que nos reúne hoy con los ojos de la ley, dirigido por Andrea, quien acaba de darnos a todos la bienvenida. Hoy damos inicio a la primera instancia de las mesas redondas Representaciones Artísticas, Plásticas y Derecho de Familia, cuya segunda parte está prevista para el próximo miércoles 9 de noviembre. El evento es organizado por el Departamento de Ciencias Sociales y el proyecto UASIT, con los ojos de la ley, Representaciones Artísticas, Plásticas en el espacio público y semipúblico de Buenos Aires y su relación con el derecho. Estas mesas redondas fueron creadas como espacios de reflexión colectiva acerca de las investigaciones en derecho, género y arte. A continuación, tenemos el agrado de escuchar a nuestros expositores. Para abrir el día de hoy, nuestro compañero Daniel Coronado desarrollará la siguiente temática a título de eso no se habla, representaciones artísticas sobre responsabilidad parental de personas con discapacidad. Él es abogado graduado de la UBA, miembro del proyecto UASIT. En el mismo se ha interesado y dedicado a profundizar en temas como discapacidades y derecho. Asimismo, ha presentado artículos sobre esta temática que aún se encuentran en prensa. Dani. Bueno, gracias Daniela por la presentación. Ricardo, Andrea, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. La verdad que es un placer compartir, como decía Ricardo, Andrea, las relaciones fascinantes, ricas, hermosas del derecho. Y nada, un gusto estar acá y
si quieren, empiezo para darle oportunidad para todos que tengan tiempo. Me avisan cuando se esté Sí, sí, compartiendo. ¿Ahí se ahí ve? está. Sí, sí. Bueno, entonces un poco el título de la presentación, ya lo decía Daniela, es "De eso no se habla", ¿no? Representaciones artísticas sobre la vida familiar de las personas con discapacidad. Me parece un tema importante cuando se lo plantea Andrea, de que en el espacio público, por ejemplo acá en Cava, no se suelen ver representaciones artísticas que representen la discapacidad. Entonces, si yo les preguntara a ustedes cuántas obras artísticas pueden haber en el espacio público de Cava, creo que pueden contestar por el chat, pero si quieren avanzo. La verdad son muy pocas, pero está esta que es muy fascinante, que está en la estación de Santa Fe del subte en la línea H, y es en homenaje a Carlos Jauregui. Entonces acá vemos en la mitad una persona con silla de ruedas, con, digamos, su pareja, por decirlo así, y un niño, una niña. Entonces, me parece espectacular esta representación porque refleja esta interseccionalidad entre la discapacidad y la diversidad de género, ¿sí? Que son cuestiones que hoy en día están muy en lucha por digamos, políticamente. Entonces, esta me parece una que es genial, que se ve claramente lo que decía Andrea, esas relaciones familiares que hoy en día son muy diversas, muy amplias, y que todas son, digamos, legítimas, válidas, porque no hay un único concepto de familia. Entonces, esa me parece una principal, fundamental. Y hay otra que no es directamente de familia, pero si hacemos un esfuerzo de interpretar, me parece que va bien. Y esta se encuentra en el barrio de Barracas, lo hizo un artista callejero, Sebastián Zener, en el año 2018. Y lo que él toma acá es la problemática social de las personas con autismo o del trastorno del espectro autista, sobre todo en las personas jóvenes, ¿no? O sea, porque él dice, bueno, que ve la problemática de que una cosa es ser, digamos, ya un niño en la etapa menor de edad o ya adulto mayor. O sea, el joven, la joven, está en una situación muy singular. Entonces, me parece interesante esta representación porque veo yo, ¿no? Que cada persona tiene una ficha que poner en la sociedad, pero habría que darle un espacio para que se pueda poner esa ficha, ¿no? Porque la sociedad está ya armada, pero bueno, hay que hacer los esfuerzos para que cada persona tenga su oportunidad de poner su ficha. Pero bueno, son cuestiones que todavía están en planteo para pensar un trabajo que estamos viendo con una compañera del equipo que es Lorena Wutzke. Pero bueno, como para enmarcar entonces esta problemática de que a mi modo de ver no hay tantas representaciones artísticas sobre las personas con discapacidad, y esto habla de lo que decía un poco Andrea, de que el espacio público, ¿sí? Siempre está en disputa, ¿sí? El espacio público es político, eso lo diría Judith Butler, de que el reconocimiento político aparece digamos, en la escena pública, ¿no? Entonces, ella dice que lo que aparece, ¿sí? Lo que aparece en representaciones, en obras de arte que están así en la calle o en esculturas, sí, en obras de arte, es lo que se reconoce políticamente, ¿sí? Lo que ha sido validado políticamente, históricamente, culturalmente. Entonces, lo que no se reconoce, o sea, lo que no está, es justamente por una falta o sea, está en disputa, o sea, no ha llegado a ese reconocimiento político. Entonces, lo que ella dice un poco es, el derecho a aparecer es el derecho a tener derechos, tomando esta frase de Hannah Arendt,
de que, o sea, lo político, el reconocimiento político es como la base para poder, digamos, tener otros derechos, ¿no? Entonces, la cuestión que me parece a mí central es la de la posibilidad de aparecer directamente en el espacio público sin mediaciones, ¿no? Esta tensión de que, por ejemplo, en el siglo XX, XIX, supuestamente las mujeres aparecían representadas por los varones, ¿no? Pues acá un poco también lo mismo, está la cuestión de que las personas con discapacidad están representadas por personas sin discapacidad. Entonces, me parece problemático. Lo que ellos van a pedir, a reclamar es condiciones de aparición, ¿sí? Poder aparecer de manera directa, de manera sin mediaciones. Esto, por ejemplo, hay una autora, está María Florencia Santillán, que en su libro el año pasado, ella es, bueno, se reconoce como mujer en condición de discapacidad en silla de ruedas, y en su libro, Maldita Lisiada, habla de todo esto, de lo difícil que es poder relacionarse o estar en el colectivo, digamos, en la sociedad, porque la discapacidad es eso, ¿no? Una deficiencia que tiene una persona que puede ser física, mental, intelectual o sensorial, y las barreras que hay en la sociedad. Ahorita Ricardo decía, bueno, el que con la roca esa de código Hammurabi, si tienen un problema, vengan a mí. Bueno, lo que diría Florencia es, ¿cómo puedo yo ir allá si no están las condiciones de accesibilidad? ¿Sí? Entonces, en su libro pone, digamos, también artísticamente esto de lo difícil que es poder aparecer en el espacio público, en la vida pública, básicamente. Entonces, me pareció interesante esto de las condiciones de aparición y traer un poco el elemento histórico y decir, como decía Andrea, que todos los movimientos de contracultura de los años 60, feminismos, de diversidad de género, también uno de ellos fue el movimiento de personas con discapacidad, nucleados en un movimiento que se llama el Movimiento de Vida Independiente. Eso empezó en Estados Unidos, 60, 70, se transportó a Europa, y acá en Argentina, en los años 70, se conformó así todo un grupo en toda la Argentina que se denominó Frente de Lisiados Peronistas. Eran, sí, personas ciegas, con, que andaban con muletas, sí, o sea, que no se reconocían como colectivo, pero se empezaron a nuclear y empezaron a luchar políticamente, y en los años 70, en el 74, alcanzaron una ley de cupo laboral muy importante para su época de 4% en el empleo público. Después, en la dictadura, fueron perseguidos y se derogó la ley, y los sobrevivientes de alguna manera escribieron hace poco un libro que se llama Los Rengos de Perón, porque cuando ellos se reunían hacia las campañas o movimientos sociales, les cantaban esta frase: aquí están, estos son los rengos de Perón. Entonces, los rengos de Perón es el título del libro de Alejandro Alonso y otro compañero que escribieron el libro. Pero bueno, es como un contexto histórico de que acá también en Argentina está el movimiento por la vida independiente. O sea, esa es la consigna política básica, porque lo que se pide es vivir de manera independiente, ¿sí? O sea, que haya apoyos para las personas para poder vivir de manera independiente, ¿sí? O sea, no libremente de que lo aclaro mejor, que haya apoyos en comunidad para poder desarrollar la vida como las demás personas, ¿no? Entonces, esta consigna, esta idea la retomó dos asociaciones que promueven los derechos de las personas con discapacidad, y lo que yo les decía, de que las condiciones de aparición en la escena pública, en la calle, físicamente, pues muchas veces no están dadas, ¿no? Veíamos ahí la imagen de que no es fácil, digamos, andar con silla de ruedas y que no esté en las condiciones de accesibilidad, ¿sí? Entonces, lo que hace esta organización, estas dos organizaciones, es promover
la inclusión de las personas con discapacidad, o sea, en clave artística, a través de virtual, o sea, los medios de comunicación, las redes sociales. Y lanzaron como un proyecto donde el año pasado habrían a presentar obras de arte, pinturas, narrativa corta, fotografías, y este año en marzo seleccionaron, digamos, las ganadoras y fueron, la verdad, muy interesantes porque participaron personas con discapacidad en su clave artística y también personas sin discapacidad representando la discapacidad, ¿no? Entonces el proyecto se llama Sin Barreras y la consigna es la vida independiente. Y hay uno que me parece fundamental, es una chica que hace un álbum y en una página entera habla de nadie más, ¿sí? Que nadie más pueda decidir sobre cómo yo vivo mi vida, ¿sí? Que nadie más pueda decidir por mí. Entonces me parece muy importante ese nadie más para algo que aclararé más adelante. Pero bueno, tengan en cuenta entonces que la vida independiente en el 2004, que se sancionó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, quedó fijado como un derecho. Y en Argentina en el 2008 se ratificó la convención y en el 2014 se le dio jerarquía constitucional. O sea que la vida independiente es un derecho actualmente, pero bueno, todos sabemos que los derechos sociales, económicos están en disputa, en pugna, y por eso es muy importante la participación política. Y la obra de arte que yo seleccioné de este concurso que se hizo es El Abrazo de Eliana Femenia, que me parece espectacular para relacionar esta temática, porque, bueno, acá vemos una figura, ¿no? Varias personas con un abrazo simultáneo, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes qué significa un abrazo, me gustaría saber, si pueden comentar, estaría bueno. Pero a primera vista o a primera noción, uno dice abrazo, una relación positiva, una emoción que genera, digamos, cosas buenas, ¿no? Siempre son en relación a cosas buenas, me parece a mí. Por ejemplo, no sé, me fue mal en un parcial, bueno, mi madre, mi amigo, mi hermano, hermana me dan un abrazo y es como un tipo de consuelo, ¿no? Ese abrazo me parece que es muy importante en el contexto de las personas con discapacidad. Y acá algo claro, no sé cuánto tengo de tiempo, Dani. Ponele hasta y media, supongo. André, ¿qué decís? 5 minutos, 10, no sé, pero sigo siguiendo. Sí, Me paran cualquier cosa. 5 minutos así cerramos porque faltan Dale, varias dale, expositoras por ahí para que haya dale. tiempo. Bueno, entonces, otros trabajos que yo he hecho más en clave jurídica es la responsabilidad parental de las madres que tienen discapacidad intelectual o psicosocial, y es la problemática de que no tienen un apoyo familiar, ¿sí? O sea, pónganle una madre que tiene esquizofrenia y no se ha tratado, ¿sí? El Estado no le ha brindado un apoyo, entonces, como se entiende que el niño, la niña, la hija está en, digamos, en una situación de indefección, porque se supone, ¿no? Es un prejuicio que la madre no va a poder proveerle todo, digamos, los cuidados que requiere el niño. Entonces, se lo saca de su seno familiar natural y preventoriamente se lo pone en, digamos, en un instituto sí, social o administrativo, ¿no? Entonces lo que pasa acá es que se toma esta medida precautoriamente, o sea, básicamente es porque la madre, o sea, las madres que están en esta situación, muchas no tienen, digamos, apoyo familiar. Entonces, la ley
protección integral de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, dice que si la madre, los padres no pueden ofrecerle esos, digamos, esos beneficios, esa seguridad, esa crianza a su hijo, que lo haga la familia ampliada. Bueno, lo que yo he visto en sentencias es que estas familias, estas madres no tienen ese apoyo familiar, y como decía Andrea, hay relaciones muy nocivas, conflictivas. Van a ver ustedes violencia intrafamiliar, incluso sexual. Entonces es muy difícil que ese niño, esa niña que se lo ha separado de su madre, vuelva al seno familiar. Entonces, una vez se da la separación, ya es muy difícil volver a juntarlos, ¿sí? A reunirlos. Justamente porque las madres no tienen, digamos, representación incluso de abogados, de abogadas, de, o sea, un Estado que esté presente, o sea, hay un abandono sistemático. Entonces, ustedes saben que en el tema de menores de edad, niños, el tiempo es estructural, o sea, es muy importante. Entonces, se toman las medidas simplemente para en bienestar, el interés superior del niño, pero no se toma el interés de la madre. Entonces, lo que se hace es, o sea, las sentencias en los estudios que yo he visto, la mayoría es que se termina separando al hijo de su madre. Entonces, esto es lo que yo decía, de que cuando a una persona no se la abraza, sucede esto. O sea, cuando no hay un apoyo familiar, sucede esto, de una separación del hijo de su madre, de su hija. Y el otro caso es cuando se abraza mucho a una persona, cuando ya se la hace muy dependiente, ¿no? También pasa con las personas con discapacidad intelectual o psicosocial, que las familias entienden que es muy vulnerable, entonces hay que estar muy atentos encima de ellos, y es como que los ponen en una situación de una cosa, una porcelana que hay que cuidar, no se los ve como una vida independiente. Entonces, ver esa relación de cuando no hay nadie que te abrace, cuando hay alguien que te abraza demasiado. Entonces, con eso quería concluir de que, como la compañera decía, de nadie más pueda decidir sobre mi vida, me parece que es muy importante relacionarlo con el nunca más, o sea, nunca más, nadie más que deje de ser abrazado ni sea demasiado abrazado. Bueno, eso es todo. Después charlamos más si hay preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora pasaremos a escucharlas a ella, a Daniela Goldstein. Abordará qué lugar se le da al arte en las escuelas, el derecho al arte en las infancias. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires, se encuentra cursando el programa de actualización en Derecho del Arte y Legislación Cultural. Por otro lado, está investigando sobre licencias en el derecho de autor. Se define como artista visual y escritora de poesía. Dani, te recuerdo que vas a tener unos 15 o 20 minutos para la exposición, ¿sí? Ok. Bueno, buenos días a todos y a todas, un gusto. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver. Bueno, mi tema, no sé si ahí se ve. Todavía no. A ver. Ahora, Ahora sí. ahora sí. Si pudieras ponerlo Sí. en pantalla completa. Muy bien. ¿Ahí se ve? No sé si ahí se Sí. está viendo. Sí, sí. ¿Sí? Lo que dice Dani es Sí. que fíjate abajo los iconos, hay uno que es como una copita. A lo mejor si apretás ahí. Perdón, si me disculpan, Sí. no va a poder, Ah, porque utilizó el programa Word para hacerlo. ok. Así que Listo. Ah, ok. Ok, va a ok. ser así como está. No se puede Listo. arreglar eso.
Ok. Ah, ok, ok. Bueno, a ver si... Bueno, si no, no pasa nada. A ver. No, no te preocupes, puedes empezar. Se ve Bueno, perfecto. bueno, el tema que elegí es un tema que a mí me preocupa, básicamente, desde antes incluso de recibirme como abogada y de considerarme con esfuerzo artista, porque no es sencillo considerarse artista o autoconsiderarse artista. Y es un tema que me preocupa porque siento que en las infancias el lugar que se le está dando al arte se está diluyendo. Me da la sensación de que me pasó como cuidadora de un niño, de ver cómo disfrutábamos de hacer actividades artísticas, todo tipo de actividades artísticas, y cómo en los colegios esta actividad es la misma que hace 20 años, la misma que quizás yo hacía hace 20 años, y cómo quizá a lo largo de todo un año escolar son 5 trabajos anuales que no incentivan a los niños, a las niñas, a explorar, a experimentar, como diría mi hija, a explorimentar. Y me da la sensación de que no se está reconociendo al arte como un derecho de los niños y las niñas. Entonces, bueno, nada, esa es mi preocupación y por esto de que estoy trabajando este tema ya desde antes. No sé si voy a poder pasar la pantalla porque quería mostrar algo, pero bueno, si no, bueno, voy a dejar de compartir acá. Ahí está. Bueno, en cuanto a esto, la Convención sobre Derechos de los Niños establece en el artículo 31 que los niños tienen derecho a una participación en la vida artística y cultural. El tema es que yo me pregunto, es una de las reflexiones que yo me hago, es ¿qué se entiende por participación de los niños y las niñas en la vida cultural y en la participación en la actividad artística, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente participan activamente o si simplemente es esto de reconocerles que tienen el derecho a participar de la vida cultural, que tienen el derecho a que se los incluya en actividades artísticas y hasta qué punto esto realmente se da? En cuanto a esto, tuve la posibilidad de hablar con María Emilia López, que es la directora del Jardín Maternal de acá de la Facultad de Derecho, es especialista en el trabajo con niños y además tiene mucha experiencia en la formación artística. Bueno, y estuvimos charlando de este tema y qué entendemos por participación también, que puede ser el acceso a experimentar, puede ser las oportunidades concretas que se le da a los niños y a las niñas. Cuando digo oportunidades concretas es no solo tratar a los niños como creadores innatos, digamos, soy niño, soy un creador, no, es esto de darle las herramientas, de mostrarle las técnicas, las herramientas, que desde el conocimiento, además, se puede experimentar y se puede expresar más ampliamente, y que esta participación les beneficia a lo largo de toda su vida. No es simplemente la actividad artística como hacer dibujos o hacer collage, sino es el desarrollo psíquico y emocional, que es importantísimo en el desarrollo de las personas. Y quería destacar algo que dice María Emilia López, que dice que pensar en la participación infantil como sendero guía de las prácticas es apostar a la potencia de la infancia. El ejercicio pleno de sus derechos es un acto democrático, amoroso, complejo, emancipador y político. Estas son palabras textuales de María Emilia, y que me parece importantísimo, que realmente la participación de los chicos en la vida cultural y artística no es simplemente una participación pasiva. Los chicos pueden ser tanto como creadores, pueden ser espectadores y hasta productores de una producción cultural, artística.
y pueden contribuir a la vida cultural. Ahora, cuando hablamos de cuál es el rol de las instituciones, bueno, coincido con María Emilia y con muchos docentes que estuve leyendo este último tiempo, en que esto es una responsabilidad que es desde la cuna, no solo institucional, desde los colegios y las instituciones, sino también desde la familia, ¿no? Cómo incentivamos a los chicos a la participación en la vida cultural, y cómo tratamos de desarrollarlos en el campo también artístico. Me doy cuenta también, hice una pequeña encuesta a niños, adolescentes de 13 años, hice una encuesta preguntándoles, bueno, ¿cuál es la función del arte? Me dicen, yo no entiendo para qué tengo esta materia, ¿para qué tengo actividad plástica? Hice 5 dibujos en todo el año, ¿cuál es la función de esta materia? ¿Para qué me sirve? Eso me preocupa, que antes de hacerles hacer un dibujo geométrico, o si plano simple, fondo complejo, antes de adentrarlos en esto, es decirles, ¿para qué te va a servir el arte en tu vida? ¿Cuál es la función del arte? En los niños esto crea también un desarrollo psíquico y emocional muy importante. A través de las distintas materialidades artísticas, los niños pueden pasar por distintos estados, como la ira, la frustración, la decepción, volver a intentarlo, atravesar dificultades, gozar también de la creación y ver de lo que son capaces, cuando claramente se los incentiva y se los motiva con propuestas innovadoras, ¿no? Por eso esto que digo, de que yo a veces pregunto, bueno, y a ver tus trabajos, ¿qué estás haciendo? Digo, son las mismas propuestas que cuando yo iba a la primaria. Entonces, esto de proponer desafíos también a los docentes que enseñan estas materias me parece muy importante para el desarrollo de los chicos, y que entiendan cuál es la función del arte en tu vida. ¿Cuál va a ser la función del arte en tu vida? Es buscar el cuestionamiento del propio mundo. Yo no digo romper las normas y caos social, no, lo que digo es romper las normas del propio mundo. Es saber afrontar distintos estados anímicos y experimentar una y otra vez desde el disfrute, hacerlo con alegría. El aprendizaje con alegría es mucho más enriquecedor. Y también buscarle el sentido poético a la vida, más allá de que en la realidad está lo poético, que la realidad está atravesada por lo poético, y seguir desarrollando estos campos. Ahora vemos que, por ejemplo, actividades musicales se centran en las efemérides, en decir, bueno, vamos a aprender esta canción para el acto, todos memorizamos esta canción y la decimos en el acto. ¿Y dónde está la exploración sonora? Que es muy importante esto de poder crear. Los chicos pueden crear cosas asombrosas, pero seguimos en esta rutina artística de la enseñanza que ni siquiera tiene un fundamento lógico para ellos, que no entienden por qué hacen lo que hacen. Entonces, esto también habla de promover valores éticos, ¿no? Y a raíz de esto estuve investigando, bueno, qué pasa a nivel global, y descubrí que la UNESCO, por ejemplo, creó la Semana Internacional de la Educación Artística, que se celebra la 4ª semana del mes de mayo. Quiero destacar algo muy puntual que da en el discurso Aurdelia Zulay, que es la directora de la UNESCO, que dice: la toma de conciencia del arte puede adquirirse desde una temprana edad y mantenerse a lo largo de toda la vida. La educación artística es clave para formar generaciones capaces de reinventar el mundo que han heredado. Yo lo que destaco del discurso, que me gusta, pero digo, esto de mantenerse a lo largo de toda la vida, el interés por el arte, es una responsabilidad social, una responsabilidad familiar, que ese interés se mantenga. No es simplemente voy a educación plástica una vez por semana, voy a música una vez por semana, y ahí se consume mi contacto con el arte. Es cómo lo mantengo, cómo lo fomento, ¿no? También algo que dice Mariana Spragnik, que es una especialista en pedagogía y una docente artística,
dice que se enseña y se aprende saliendo de los estereotipos habituales, ¿no? Y esto también le da el carácter de la importancia que tiene que sean espectadores los niños, creadores, y poder interactuar desde un lugar más abarcativo. Porque lo que estuve haciendo es una encuesta a nivel cercano, y pregunté tanto a niños como a sus padres y madres, bueno, ¿cómo es la actividad artística en tu colegio hoy? Los niños te dicen, una vez por semana tengo música, o una vez por semana tengo plástica, sin adentrarme demasiado en las consignas puntuales. Los padres me han contado que muchas veces la educación artística ni siquiera es obligatoria en el colegio, es un taller a contraturno. Entonces, ¿dónde estamos realmente cumpliendo este derecho de los niños y las niñas en la participación de la actividad artística? Si ni siquiera es una materia de carácter, no quiero decir obligatorio, sino fundamental. Como si solo matemática, lengua y las geografías y lo que venimos viendo eso es lo básico. Bueno, no importa, el arte puede ir a contraturno a elección de los que van a contraturno, solo como talleres opcionales. Entonces, no se le está cumpliendo el derecho a los niños y a las niñas de participar realmente en la actividad artística y mucho menos en la actividad cultural. Bueno, más allá de todo eso, pensar en los niños creadores como creadores de arte infantil no es, digamos, a lo que va el relieve del trabajo, o sea, no es creadores de arte infantil, porque para eso también podemos ver en la sociedad que se llama mercadotecnia, ¿no? Esto de que hay un montón de recursos que son productos finales para la compra, para el consumo, y no estamos hablando de consumo a nivel artístico, sino de desarrollo personal, de desarrollo emocional de las personas. Después voy a intentar compartir ahora la pantalla de por lo menos algo que quería mencionar. Lo voy a intentar, que tengo unos minutitos. A ver. Que encontré una nota en el diario Clarín que habla de un niño que es el pequeño Picasso. El pequeño Picasso es un niño que a los 10 años de edad hace sus cuadros y los vende a $100.000. Esto en California. Bueno, no sé si no se puede ver, ¿no? Capaz tendrías que bajar, ¿no? A ver. Seguí bajando. Claro. Ahí como estaba lo que estabas haciendo, pero más. Ahí. Ahí lo ven. Bueno. Es esto, es la importancia de los cánones con los que se educa. Yo quería relacionar esta nota que encontré en el diario que ahora les voy a mostrar con la importancia de los cánones con los que se educa. ¿Qué pasa con decirle a un niño que de repente es el pequeño Picasso y que sus cuadros se van a vender a $100.000? Porque una varita mágica descubrió que su arte es similar al de un artista que para nada digo que no es un gran artista, sino que ¿por qué siempre establecernos con artistas que son más o menos siempre los mismos, también los que se enseñan en los colegios? Entonces, ¿qué pasa con esto de repente que el niño sienta que el genio creador tocado por una varita es el que tiene éxito en el arte? Entonces, ¿qué es lo que queremos fomentar con esto? Él es el niño, el pequeño Picasso, que más allá de que sus cuadros son excepcionales y son hermosos, por su sensibilidad, es qué pasa con esto del arte infantil, que nada tiene que ver con la educación artística que tienen que recibir los niños. Lo que se hizo con este niño es que un reconocido comprador de arte en California compró todos sus cuadros, hizo una exposición sin decir la edad del chico, y una vez que terminó la exposición dijo, ¿qué me dirían si les dijera que este niño lo pintó cuando tenía 8 años?
Eso es marketing, a mi entender. Esto explotó en California y todos empezaron a querer comprar sus cuadros. De hecho, como no creían que realmente sea el niño creador, lo hicieron pintar en vivo. Yo quiero destacar para mí, ¿no?, cuál es la importancia de la actividad artística. La importancia de la actividad artística tiene muchos matices, y quiero destacar esta frase que me parece, además de poética, bastante acertada, que es de Franz Klargen, que es especialista en pedagogía Waldorf, que bueno, es otro tema, ¿no? Pero él dice, la participación emotiva no solo permanece en el plano psíquico, sino que ingresa profundamente hasta lo físico, hasta los dedos, hasta la punta de los dedos de los pies. Realmente la actividad artística es algo mucho más profundo que la simple enseñanza de figuras, planos, geometría, colores básicos, que también se subestima mucho en el arte y la educación infantil, se subestima en la enseñanza de estas prácticas. Y bueno, y como último, para dar un cierre, esto no pretende encontrar, no pretende dar respuestas, sino abrir a la reflexión sobre si realmente se está cumpliendo este derecho de los niños y las niñas y adolescentes a la participación en el arte. Es que dice Rudolf Steiner, que es también el creador de la pedagogía Waldorf, que dice que el cuerpo se convierte en un órgano flexible y armónico, como si fuese instrumento que la individualidad puede pulsar por medio de energías anímicas. Y como en tantos casos, cuanto antes se inicie este proceso es mejor. Por eso creo que darle la importancia que realmente tiene la educación artística desde las infancias es fundamental para toda la sociedad y para la cultura de la sociedad, no solamente a nivel curricular y de programa, sino a nivel sociedad. Estuve entrevistando a varios niños este último tiempo, pero bueno, ya no me da mucho tiempo para comentarlo. Sí, comentar esto que me quedó bastante como grabado. Yo le preguntaba a un niño de 13 años que me decía, no entiendo la función de esta materia, el año que viene por suerte ya no lo tengo más en la secundaria, ya no tengo nada que ver con el arte, solo tengo dibujo técnico que me encanta, amo la matemática. Entonces yo le dije, ¿y qué pasa si yo vengo mañana y te digo, bueno, hagamos un retrato? El retrato es puramente matemático, se sacan dimensiones, se es con regla, con centímetro, con milímetro, con asimetrías. ¿Qué pasa si yo vengo mañana y te digo, bueno, vamos a hacer un retrato y vamos a aplicar las matemáticas? Se le iluminó la cara. Entonces, a lo que yo voy es que muchas veces pensar en la subjetividad, en la singularidad de los grupos para la enseñanza de estas prácticas puede hacer que se mantenga el interés y que se comprenda cuál es la función del arte en las infancias. Así que bueno, esto es básicamente. Espectacular, me encantó. Ahora vamos a pasar con, finalmente, pero no menos importante, darán cierre a este evento tan enriquecedor nuestras queridas Evelyn Espinosa y Natalia Segura Díez. Ellas se dedicaron a preparar maternidad o maternidades y cuidados de la norma a los discursos contrahegemónicos. Evelyn es abogado por la Universidad Argentina de la Empresa con posgrado en Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ejerce la profesión liberal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es estudiante de la licenciatura en Artes de la Escritura en el UNA. Participa en la categoría investigadora externa en el proyecto WASIT con los ojos de la ley. Y Nati, por otro lado, es abogada por la Universidad de Buenos Aires, maestranda en Género, Sociedad y Políticas por Flaxo Argentina, docente de la asignatura de Elementos del Derecho Penal, investigadora del proyecto WASIT con los ojos de la ley. Actualmente se desempeña en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad como coordinadora de Relaciones Internacionales. Chicas. Muchas gracias, Dani, gracias Andrea y Ricardo por ofrecer siempre estos espacios tan enriquecedores y tan valiosos. Voy a compartir pantalla para empezar. Por favor avísenme si ven bien. ¿Ahí se ve? Sí, Perfecto. Bueno, como decía Dani, nuestra presentación va a ser sobre maternidades y cuidados.
Y para arrancar nos gustaría hacer una recapitulación de los puntos de partida de nuestro trabajo, que siempre en el marco de este proyecto tiene que ver para nosotras con una epistemología feminista, ¿no? Nosotras entendemos que existen formas específicas de acercarse a la realidad para conocerla, que tienen que ver con una epistemología feminista que cuestiona los marcos de conocimientos dados, los cuales se presumen universales, y parten de un concepto que es central para esta epistemología, que tiene que ver con el conocimiento situado, ¿no? La persona que conoce está situada y por lo tanto el conocimiento es situado, es decir, que refleja las perspectivas particulares de esas personas y por supuesto su posición de género. Entendemos que a partir de estas categorías se han tambaleado, ¿no?, los conocimientos hegemónicos, y esto ha ocurrido tanto en el campo del derecho como del arte y de la literatura. A partir de estas premisas, nos hicimos una serie de preguntas para organizar esta presentación y para pensar este trabajo, y tienen que ver con cuáles son las representaciones de las personas que cuidan, ¿no? Cómo son esas personas representadas y cómo son representadas también las personas que son cuidadas en el imaginario social. Entendiendo que tanto el arte como el derecho son productos sociales que emergen y que a la vez contribuyen a este imaginario, vemos que estas personas son, por general, mujeres. Existe una imagen predominante en nuestra cultura de la buena madre. Son abnegadas, poco ambiciosas, tienen una inteligencia media y práctica, son discretas, desinteresadas, generosas, seres poco deseantes, ¿no? Y aman a sus hijos y a sus hijas sin fisuras. Acá tenemos un recorte de una frase que nos gustó mucho de Jane Lazarre, que dice que en su peor faceta, la imagen de esta madre es reina tirana, poseedora de un amor prodigioso y de un masoquismo asesino. Entonces nos preguntamos, ¿quién ha construido esta imagen a lo largo de la historia, ¿no? Y en un clásico sobre la maternidad, también de Jane Lazarre, El nudo materno, sobre 1976, ella trae una cita que queremos recortar porque nos parece muy ilustrativa, donde dice: tanto en el ámbito de la literatura como en el de la sociología, hay pocos libros sobre maternidad escritos por las propias madres. Al contrario, la mayor parte de nuestras lecturas sobre el tema son descripciones de madres desde las perspectivas de los niños ya mayores, que hoy son psicólogos, antropólogos o escritores, en un sentido existencial y en relación a las personas que escriben, pero niños al fin. Si llevamos esta cita al terreno que nos convoca, que es el terreno del derecho y del arte, vemos que quienes escriben tradicionalmente, quienes escriben leyes, quienes pintan, quienes son los grandes creadores de las representaciones artísticas tradicionales, también han sido históricamente varones, que también están situados, pero su experiencia se presume como universal. Y a la vez hay otras representaciones, otras identidades que también cuidan en la sociedad, ¿no? Y que son invisibilizadas por esta cultura. Daniel nos hablaba, nos traía una exposición muy interesante sobre las personas con discapacidad. Bueno, las personas con discapacidad tradicionalmente son representadas como dependientes, pero vemos que al existir una dificultad de inserción y un rechazo en base a estereotipos y discriminaciones que impiden la inserción plena de esas personas en el mercado laboral, muchas veces son quienes se ocupan de las tareas de cuidado al interior de los hogares. También las personas trans, que suelen sufrir exclusiones a edades muy tempranas de sus hogares, forman redes de cuidado que tampoco son representadas en la cultura cuando pensamos en una persona como cuidadora, ¿no? Entonces, el concepto de cuidados, que es un aporte que llega de la economía feminista, viene a problematizar el trabajo no remunerado y este concepto de reproducción de la vida, ¿no? Tiene que ver con la división sexual del trabajo que nos traía al comienzo de esta jornada Andrea, por la cual el trabajo productivo y el reproductivo se distribuyen desigualmente en la sociedad.
y que tiene también que ver con una naturalización de la capacidad de las mujeres para cuidar en la sociedad. Un factor que también es desencadenante y central, y también lo comentaba Andrea al comienzo, es el rol del Estado, ¿no? Que tradicionalmente ha estado alejado de estas tareas, las cuales han quedado relegadas a los hogares, y dentro de los hogares principalmente a las mujeres. ¿Y el rol del Estado cuál ha sido? Ha sido, bueno, muy secundario, restringido a tareas educativas o a mitigar situaciones de mucha vulnerabilidad. Entonces, la ley, como discurso que refleja y que al mismo tiempo influye sobre la sociedad, es constitutiva y es a la vez derivativa de los cambios sociales y de los cambios políticos, ¿no? Como discurso político, las leyes nos hablan de quiénes son estas personas que cuidan y quiénes son las personas cuidadas. El rol del Estado es, por un lado, como regulador y como garante de los derechos, pero a la vez establece también los roles de quiénes son las personas que cuidan y perpetúa los estereotipos de género. Por ejemplo, esto lo vemos muy claramente en la ley de contrato de trabajo, donde las licencias por maternidad son de 90 días, mientras que las licencias por paternidad aún son de 2 días. Esta situación, por supuesto, abona la reproducción cultural de determinados roles y a la vez perpetúa la imagen de la mujer como cuidadora y el varón como proveedor. Bueno, en este sentido tenemos que resaltar que las leyes, sobre todo la LST a la que estamos refiriendo, se restringe a las situaciones de personas que trabajan en relación de dependencia, dejando por fuera a todo un universo de trabajadores no informales, trabajadores no registrados y por supuesto a las personas autónomas. Y siendo que la mayor parte de las personas que sufren informalidad son mujeres, acá tenemos una doble problemática que dialoga. Entonces, para dar pie al resto de la presentación y a Evelyn, que va a continuar con algunas representaciones artísticas sobre esta desigualdad tradicional en la división de roles, me gustaría traer una frase de Griselda Pollock, una teórica especializada en artes visuales, analista cultural, historiadora del arte, que nos dice que en la cultura dominante no existen imágenes de la mujer. Lo que existe son significaciones masculinas representadas por medio de una exhibición de signos corporales. Entonces, es un sistema, estamos hablando de un sistema androcéntrico donde la subjetividad se construye desde allí, desde el varón, en la tradición artística, y donde la mujer ocupa el lugar de la alteridad, ¿no? Es el otro. Entonces, tanto en el arte como en el derecho, y vamos a ver en las políticas también, se construye un imaginario social de cómo son esas personas que cuidan y cómo son esas personas cuidadas. Entonces, Evelyn, te paso la palabra para seguir. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bueno, exacto. Como venimos diciendo, ni el derecho ni el arte escapan entonces a los sesgos de género. En este marco nos resultó interesante empezar por revisar las representaciones clásicas de las mujeres en la pintura, porque estas también fueron parte del proceso de construcción, de configuración de la subjetividad femenina en general y de la maternidad en particular. En primera instancia traigo a colación un extracto del libro de Berger porque creo que no hay una mejor explicación del impacto potencial del arte, o sea, del impacto político que tiene. Dice, una persona o una clase aislada de su propio pasado tiene menos libertad para decidir o actuar que una persona o una clase que ha sido capaz de situarse en la historia. He aquí la razón, la única razón de que todo arte del pasado se haya convertido hoy en una cuestión política. Una imagen actúa como registro, como conciencia, ¿no?, de la historia. Una pintura nos ofrece un testimonio directo de ese pasado, porque de hecho suele sobrevivir a lo que representa, y no solo hablamos de la función de documentar la apariencia que tuvo alguien o que tuvo algo en un momento determinado,
sino que esas mismas obras hoy atestiguan ideas, atestiguan construcciones sociales, simbólicas, que subyacen la imagen propiamente dicha, y que operan como contexto, como límite a nuestra capacidad creativa para pensar las relaciones sociales, para estructurar nuestro sistema económico, para proyectar nuestras leyes. Así como, por ejemplo, si nos paramos frente a La Madre Adorada, Amada Madre, tiene varias traducciones de Groys, no solo vemos en este caso un hombre, a un granjero que entra a su hogar y mira a su esposa y a sus hijos e hijas, sino que surge de la obra una intención moral del pintor. El rostro de la cara de satisfacción de la mujer acentúa ese rol de madre y ese rol de esposa que personifica. Nos está diciendo que las relaciones familiares como tales son fuente de felicidad. En este caso puntual, la historiadora de arte Carol Duncan señala que en particular en esta obra la vida doméstica se presenta como enfáticamente dichosa. Y sin embargo, lo que reflejan estas pinturas de familias felices, de madres satisfechas, no es la realidad social del siglo XVIII, ¿no? Ni siquiera hacen referencia a ideales que eran comúnmente aceptados en la época, sino que muestran un nuevo concepto de familia. Antes, el matrimonio se trataba de un contrato convenido entre los patriarcas de las familias. Las clases más bajas no solían contraer matrimonio legalmente, las mujeres y las hijas eran vistas como una propiedad más. Y de hecho las tareas de cuidados en particular fueron consideradas incluso desagradables durante casi todo el siglo XVIII, siendo que la atención de esas necesidades, de la educación temprana de los niños y de las niñas, era derivado en sirvientes y nodrizas. La promoción de esta nueva idea de familia como unidad social, íntima, con la madre como ese elemento unificador, naturalmente concentrada en las necesidades de su marido y de sus hijos o hijas, se convirtió en una campaña de los intelectuales del siglo de la Ilustración. Parte de esta campaña fue la asociación de la maternidad con la satisfacción sexual, con su romantización, la asimilación de la figura materna a la Virgen María, como lo vemos, por ejemplo, en Caravaggio, que es uno de los que nos representa la maternidad en un plano idealizado, más bien vinculado a lo religioso, en una especie de culto a la maternidad. Este fue, de hecho, un criterio frecuente en las pinturas de estos siglos hasta principios del siglo XIX. Pero a diferencia de lo que postulaban estos intelectuales, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidado, no deviene de una disposición natural de las mujeres, sino que encuentra su origen en la subordinación social de nuestro género. Y entender esto nos parece central, ¿no? Entender la organización social de los cuidados es central para entender las desigualdades de género también. En las tareas de cuidado de reproducción social son tareas que demandan tiempo y demandan esfuerzo, y no solo están feminizadas, sino también precarizadas. Tienen un valor económico totalmente invisibilizado. En la actualidad podemos decir que el cuidado se resuelve muchas veces de manera individual, o mismo dentro de una comunidad, dentro de organizaciones de economía popular, por ejemplo, con lavanderías o con guarderías comunitarias, pero siempre partiendo desde una base desregulada. Cada núcleo familiar gestiona como puede los cuidados de las infancias, de las personas mayores, de las personas con discapacidad, y esto es de acuerdo a sus posibilidades económicas.
y según el estrato social, según la clase social en que se encuentre la familia, porque en hogares de mayores ingresos el cuidado se soluciona adquiriendo servicios pagos como el empleo doméstico, como geriátrico, como la contratación de personal de enfermería. A medida que va disminuyendo ese ingreso, tiende a ser menor también la mercantilización de estos cuidados, siendo las personas mayores y con discapacidad, en muchos casos, como decía Natalia al comienzo, las que se hacen cargo, las que cuidan. Algunos números para ejemplificar esta situación es que en nuestro país, no, la anterior, por favor. En nuestro país, según la encuesta anual de hogares urbanos, el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es absolutamente desigual. Las mujeres pasan entre 5 y 6 horas por día, mientras que los varones dedican un promedio de 2 horas diarias a este tipo de tareas. Y la carga de cuidados no solo es distinta según el género, sino que también se relaciona con los ingresos, como veníamos diciendo. Esta intersección de dimensiones da la pauta de que cuando hablamos de cuidados estamos abordando no solo una agenda de género, sino que también estamos abordando una agenda económica, una agenda política, una agenda de justicia social. Feminizar el trabajo gratuito no solo impacta en la vida económica de las mujeres, sino de las familias, ¿no? Porque llevarlas al desempleo, a la informalidad, al subempleo, y retomando lo que decía Natalia, al pagar por estos servicios, tienen que hacerse cargo de ellas mismas, por lo que muchas veces no acceder a esos trabajos formales por falta de tiempo no soluciona la cuestión, sino que nos adentramos en un círculo que no tiene fin, ¿no? En estas 2 obras de Siqueiros podemos ver cómo las representaciones de la maternidad son también metáforas de la opresión de clase. Ahora sí, la siguiente filmina. Eleonor Faur nos dice que las posibilidades de resolver el trabajo de cuidado y de articular estas responsabilidades dependen de 3 dimensiones. Una es la dimensión institucional, una es la económica, de la que ya venimos hablando, y la dimensión cultural. Es necesario pensar en un cambio cultural que revise y que modifique prácticas y lógicas en estas representaciones. Ya viene un poco en marcha. En cuanto a lo institucional o el rol del Estado es relevante porque el Estado como tal provee de estos servicios de cuidado y establece derechos y obligaciones al respecto. En pantalla pueden ver algunos ejemplos de políticas de no discriminación y de protecciones a la maternidad, como las licencias, la presunción de despido por embarazo, los descansos diarios de lactancia, el plan de los 1000 días, por ejemplo, que es un apoyo alimentario que busca acompañar el crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas hasta los 3 años de edad. Es visible, el Estado se hace presente, pero es visible la necesidad de avanzar en un sistema de cuidados que sea de carácter universal y no vinculado al tipo de acceso laboral de las personas, porque estas medidas dependen si están dentro de un trabajo formal, si son monotributistas o si por el contrario están en la informalidad. Y mismo enfocar las políticas públicas que tratan sobre la conciliación de la vida laboral y de las responsabilidades familiares, principalmente en la mujer, no es un criterio neutral,
sino que por el contrario cristaliza, ¿no?, el rol de las mujeres y reproduce el estereotipo, refuerza el lugar principal de la mujer en la organización de los cuidados. De ahí la importancia de hacer estas políticas públicas desde una perspectiva feminista, ¿no? Y para redondear y devolverle la palabra a Natalia, está previsto un proyecto de ley Cuidar en Igualdad, ¿no?, que busca un cambio de paradigma, que busca sacar a los cuidados del mundo privado y familiar y femenino y definirlos como una cuestión y una responsabilidad social sin importar la identidad de género, ¿no? Lo destacable de este proyecto es que ya no se refiere a la mujer, sino a una persona gestante, donde contempla otras identidades. Bueno, si alguno está interesado en profundizar este proyecto, nos puede pedir la información, tenemos bastante material para pasar. Lo importante, en definitiva, es comenzar a dar valor a los espacios de reproducción que sostienen los sistemas económicos, que sostienen nuestras condiciones de vida y que sostienen los espacios de producción de servicios, de bienes y servicios. Natalia. Muchas gracias, Evelyn, y vamos a ir redondeando, pero no queríamos dejar de mostrarles algunas obras que también dialogan con este cambio de paradigma que les contaba recién Evelyn, de algunos artistas que a partir de los años 70 intentaron mostrar otras formas de representar la maternidad, porque no se sentían satisfechas con la forma en la que estaba mostrada en el arte clásico, la cual mostraba una maternidad muy idealizada, que estaba desligada de toda experiencia corporal, que tenía un exceso de sentimentalismo, en el que no había tensión alguna, ¿no? Una de las primeras artistas es Louise Bourgeois, que realiza una serie de representaciones y una serie de pinturas que se llaman la femme maçon, la mujer casa. Son pinturas en las cuales el cuerpo de la mujer se encuentra desnudo y es como una serie de tensión con la reproducción y la finalidad sexual del cuerpo, y en el que la cabeza se encuentra ausente, invisible, que critica, digamos, las funciones, esta tensión entre las funciones reproductivas y productivas, y muestra cómo las tareas de cuidado a veces esclavizan a las mujeres y conllevan una pérdida total de identidad. Otra artista que también por los años 70 buscó otra forma de representar estas tareas es Mary Kelly con su obra Postpartum, que también, digamos, el título es bastante representativo porque el arte clásico hacía mucha referencia solamente al momento del parto. Bueno, nos viene a mostrar Mary Kelly con esta obra conceptual, todo lo que viene después y toda una reflexión a esas tareas que están invisibilizadas y recluidas al ámbito doméstico y familiar. Entonces lo que hace esta artista es documentar durante los primeros años de vida de su hijo, a través de, bueno, en ropa, acá vemos como un diario, un documento intervenido por el hijo, lo que es esa experiencia y otras facetas de esa experiencia. Y finalmente Jenny Saville, que acá les contamos una anécdota interesante con respecto al cuadro que mostraba al principio Evelyn de Caravaggio, Natividad con Francisco y San Lorenzo. A Jenny Saville le solicitaron que hiciera una réplica de ese cuadro porque fue robado en 1969, y ella quiso hacer una representación un poco más realista del momento del parto, inclusive tomó algunas fotografías a partos reales y ofreció una versión al Vaticano, que por supuesto no fue aceptada porque el Vaticano sostenía que el parto de María había sucedido sin dolor, pero bueno, sí hizo otras representaciones sobre este tema, como estas que estamos viendo en pantalla, que lo característico que tienen es el movimiento y la expresión de los bebés, que se aleja de la versión clásica en la que los bebés son pintados como ángeles, ¿no? Como imágenes del niño Jesús. Bueno, acá se muestra como también una doble faceta y una tensión
entre la ternura y el amor, y también los momentos difíciles y de angustia, ¿no? Entonces, estas formas disruptivas de mostrar a quienes cuidan y a quienes son cuidados, muestran la ambivalencia de la experiencia de cuidar y dialogan con estas nuevas propuestas de política pública de las que hablaba Evelyn. Como productos, como decíamos al principio, ¿no? Como productos y como productores de cultura, tanto los proyectos de ley, las políticas públicas, como las representaciones artísticas participan en esta disputa sobre la dimensión cultural de los cuidados. Así que bueno, con eso finalizamos y cualquier consulta estamos a disposición. Muchísimas gracias, chicas. Excelente. Bueno, si les parece, queridos amigas y amigos, dado que son las 12, iremos acercándonos a una conclusión para así permitirnos abrirnos al intercambio y la retroalimentación a partir de consultas y preguntas o puntos de vista que quieran compartir. Lo van a poder hacer a través del chat. Así que, si quieren, pueden dejarnos las preguntas ahí. Bueno, mientras se habilita el chat, yo quería simplemente una reflexión. Primero, bueno, felicitarlos, excelente las exposiciones y los trabajos, la verdad muy contenta. Y pensaba al mismo tiempo en una cuestión que se me disparó a partir de la exposición de Daniela, pero que después con la de Nati y Eve, como que se cerró del todo, digamos, ¿no? En el sentido de la importancia de los hilos conductores, ¿no? Se me ocurrió la palabra hilo conductor, que me parece que es una palabra muy gráfica, ¿no? El hilo como algo casi invisible, pero que existe, porque al hilo casi te cuesta verlo. Pero al mismo tiempo está, porque si vos tomás cualquier prenda que tenemos, cualquier ropa, lo que tenemos puesto, si no fuera por los hilos, la prenda no existiría, ¿no? Entonces pensaba en la importancia de los hilos conductores, ¿no es cierto? ¿Cuál es el hilo conductor que nos lleva desde la, podríamos decir, casi ausencia de la formación artística en los primeros años, en la infancia, por ejemplo, ¿no? Estos chicos que no saben, uy, qué pesado, tengo otra vez actividades plásticas, no sé para qué me sirve esto, ¿no es cierto? Y la consecuencia, años después, ¿no es cierto?, de la formación dogmática del derecho. ¿Será que esta ausencia es tal vez funcional a la formación de derecho que tenemos? O sea, ¿cuál es ese hilo conductor? Pareciera que ahí hay algo que tal vez pueda llegar a explicarnos. Yo recordaba que hace muchos años Astor Piazzolla se lamentaba de la ausencia del piano en las casas, ¿no? Porque decía, ¿qué pasa con las casas donde no hay instrumentos musicales, donde no hay un piano, ¿no? Con la sensibilidad, ¿no es cierto? Y me parece que algo de eso hay, ¿no? ¿Qué pasa con los roles de género? ¿No es cierto? Cuando pensamos en cómo aparecen esas maternidades en el arte y luego cómo aparecen esos roles de género y familiares representados desde el derecho, ¿no? Entonces yo pensaba en esos hilos conductores, simplemente como para aportar algo a la discusión, ¿no? o a la reflexión, tal vez. Eso, simplemente. André, ahí en el chat pusieron un comentario. Al escuchar a Daniela coincido con la importancia del arte en las infancias, ya que físicamente el arte hace desarrollar la parte frontal del cerebro que estimula la creatividad, la atención y el control de la frustración para la edad adulta. Y las pantallas lo están cercenando al no poder el niño o niña experimentar por sí mismo y ser solo espectador, desde lo psiquiátrico y lo psicológico. Eso, si yo no me equivoco, lo dice Lore Russo. ¿Puede ser? A ver. Sí. ¿Puede prender el micrófono? No sé si Ricardo está por ahí.
A O- ver, cualquiera de nosotros le puede dar para que prenda micrófono, ¿eh? No necesitan que sea yo. Ahí está. Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, un lujo escucharlos. Muy buenas tardes o días a todos y todas. Sí, eso nada más quería aportar, que desde la parte psiquiátrica, que no soy especialista, comentan esto, que lo importante del arte para los niños o las niñas o las infancias, como bien decía Daniela, para desarrollar la parte frontal del cerebro, que eso, si se desarrolla y se estimula en su oportunidad, porque el infante lo que al principio ni bien nace, que eso no está desarrollado en la parte frontal del cerebro, lo que sigue son sonidos e imágenes. Y con todo esto de las pantallas, lo que está siguiendo es solamente eso, no algo humano o energético o físico. Y eso se está viendo ahora en los adolescentes, por ejemplo, que no tienen esa capacidad tan creativa o tan espontánea. Y el tema de la frustración ante de desafíos que no pueden enfrentar o depresiones tempranas. Esto en estudios en Estados Unidos, una psiquiatra lo estaba comentando, que justamente pude escucharla, así que eso solo aportar. Tal vez también tenga que ver con el uso que se le da a los dispositivos tecnológicos, ¿no? Porque a través de la tecnología también podés, no sé, hacer muchas cosas artísticas. Me parece que cuando, digamos, uno puede darle un dispositivo a un niño y dejarlo ahí, o guiarlo para que a través del dispositivo, digamos, el dispositivo te puede llevar, no sé, a recorrer un museo, te puede llevar a aprender un instrumento musical, te puede llevar por muchos lugares, ¿no? Ese es me parece un poquito, claro, ¿qué uso le estamos dando a estos dispositivos, ¿no? en el mundo actual? ¿No es cierto? Este exceso de trabajo, ¿no? En el cual estamos todos inmersos, que no te alcanzan las horas del día, bueno, le damos a los chicos tipo chupete electrónico, y me parece que desde ahí uno puede, bueno, hacer alguna especie de, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está el Estado, por ejemplo, en eso? A mí me preocupa que los chicos en los jardines de infantes o en las escuelas vean al arte, digamos, que no se puedan formular la pregunta del para qué. La pregunta del para qué es una pregunta fundamental, es una pregunta de sentido, ¿no? Y para los seres humanos la pregunta de sentido me parece que es existencial, es vital. Entonces el arte viene un poco a responder o a ayudarnos. No sé si esas preguntas tienen respuestas, pero creo que sí vienen a ayudarnos a responder. Entonces, fíjense que es una pregunta que en realidad la ciencia no te va a responder. La ciencia se ocupa mucho más del por qué que de los para qué. ¿No es cierto? O sea, la ciencia se ocupa mucho más de las relaciones causales, ¿no? Que de desentrañar los sentidos. Para los sentidos tenés el arte, tenés la filosofía, tenés la religión, ¿no? Entonces, me parece que dejar a la suerte, ¿no? Estas preguntas y todo lo que nos conecta con este tipo de preguntas es un riesgo serio que estamos corriendo los seres humanos en este momento, ¿no? Creo que como juristas que somos, estar atentos a ese tipo de cuestiones me parece que es importante, ¿no? No sé qué piensan acá los expositores, ¿no? Dani, que expuso, por ejemplo, el tema de... Sí, bueno, a mí me llamó la atención mucho esto me sirvió mucho el acercamiento y poder entrevistar y preguntar, digamos, en vivo y en directo. Esto me aportó muchísima información y aún más preocupación, porque
es una preocupación que se viene desde la educación primaria y que no es que se termina cuando uno, bueno, elige más o menos una orientación en el colegio secundario, que bueno, no sé, yo hice bachiller en comunicación social, uno hace en técnico, hay de artísticos puntuales, pero me parece que la educación artística, más allá de la orientación que sea que uno elija, tiene que estar presente. Y después, bueno, es bueno ir especializando, hay contenidos básicos para todos, obviamente, pero no puede dejarse a un costado la educación artística por más orientación que tenga un colegio. Eso es lo que a mí me preocupa. En escuelas técnicas, por ejemplo, bueno, en primer año tienen educación artística como, bueno, medio así agarrado de los pelos porque vi los programas y bueno, fue una decepción grande, pero igual al margen de eso, listo, en segundo año se termina. Nada. Lo único que hay en contraturno es educación física, nada más. Entonces, ¿qué pasa? Listo, la adolescencia abandonamos el arte, porque entre el taller, la educación a la tarde, más después salir, tener que hacer las tareas y las cosas de la vida, ¿qué momento le damos al arte? Entonces, ¿en qué momento los hacemos realmente participar en la cultura, en las actividades artísticas, si ya ni siquiera tienen el tiempo disponible para eso? Entonces, realmente me preocupa la dinámica que se está dando. Sí, Dani, no sé si yo pensaba también en la cuestión que muy bien abordaste sobre las discapacidades, ¿no? Porque esta idea de la empatía, de ver qué le pasa al otro, ¿no es cierto? Una persona con discapacidad, ¿no es cierto? O sea, cómo naturalizar el sufrimiento del otro, o sea, cómo el arte puede intervenir y hacernos partícipes a nosotros mismos en el dolor, en el sufrimiento, ¿no es cierto? En este tipo de problemas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es como vos decís, y algo que me faltó por agregar y que me parece muy importante es que el propio movimiento de personas con discapacidad hace su propio arte, o sea, lo que se llama disability arts. Entonces son perspectivas artísticas muy interesantes que, o sea, desde el canon occidental tradicional no se pueden ver. Entonces sí, es algo que está, pero digamos, Argentina como que no se ha receptado un poco de ese movimiento artístico de crear tus propios libros, imágenes, obras de arte en el teatro, pero sí es todo un movimiento artístico interesante para poder interpelar a nivel mundial, ¿no? Porque este movimiento es global y lo importante, algo interesante es que cuando se sancionó la convención, muchas personas con discapacidad pudieron participar a través de Internet. O sea, todos se abrían como foros y todos participaban ahí. Era muy, muy interesante la participación directa de las personas con discapacidad. Me quedé con esta imagen, ¿no? Los rengos de Perón, me pareció muy fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Hace poco, escuchando a Walter Chiribuela, él comentaba de una imagen también muy gráfica, ¿no? De los años 70 en una manifestación política que cuando llegaron donde venían la comunidad homosexual, y todos se abrían, o sea, era una cosa como diciendo, ¿no? Como una, ¿no? ¿Cómo operan estas interseccionalidades? Muy fuerte todo eso, ¿no? Ahí está Sandra Lima, que tiene la mano levantada. Sandra. Sí, y tenemos un comentario también. Sandra, ¿estás ahí? Olá, prazer vê-los, algumas pessoas, né, de grupos anteriores que participei, e sempre um gosto muito grande ver a professora Andréa comentando sobre arte. Então eu não podia nem estar aqui hoje, mas eu falei, não, vou ver o grupo
E o que Daniel estava comentando, aqui no Brasil, nós temos muito essa questão com a arte indígena, né? E a arte indígena colocada nos museus, nas exposições, colocadas como exótico, como aquilo, né? E esquecemos que nós temos 200 e poucas línguas, né? Várias etnias aqui no Brasil que acabam se perdendo porque não tem essa valorização como arte, né? Muitas vezes colocada como artesanato, como uma coisa distante da própria vivência do indígena. Outro fator que eu quero colocar é a questão de quando foi mostrado o quadro de Caravaggio, né? Coloca Maria cansada da maternidade. A própria igreja questiona, né? Coloca aquela ideia da perfeição. Então, até quando ver arte como perfeição, como utopia, né? E como ver a arte idealizada na própria realidade. Então, nós mulheres, né? Quando somos mães, aquela ideia de foto maquiada, ela não existe na realidade, mas é o que se passa, né? E é o que se tem como um ideal do próprio imaginário. Então, quando a gente vê a questão da fragilidade nas artes, né? O imaginário às vezes até coloca, mas como, né? Porque o ideal está baseado na utopia, né? Gratidão. Bueno, Dani, si querés leer los comentarios del chat, así ya vamos cerrando, si no hay más comentarios. Sí, decía, qué buena la inclusión al realizar el concurso de pintura para las personas con capacidades diferentes y otras que no las tendrían. Eso lo dice Lore Russo. No sé si quiere decir algo más sobre eso. Había una chica, Tania también tenía la mano levantada, pero no sé si quería participar. De momento quería hacer un muy breve comentario que respecto de los dispositivos y el uso que se les da, creo que es fundamental verlo desde otro punto de vista también, que para el feminismo es lo que inaugura la cuarta ola, o sea, es la característica, el común denominador global del feminismo, de la cuarta ola, o sea, puede tener su lado también negativo y adictivo, pero también ayudó a visibilizar todo lo que es movimientos, y para Latinoamérica eso fue fundamental con el Ni Una Menos a partir del 2015, si no me equivoco, junio. Así que nada, eso como que tiene sus claroscuros, obvio, pero para el feminismo es clave. Ahí Sergio pone muchas gracias, enriquecedora la mesa, y Tania pone buenísimo, felicitaciones a todos. Así que no sé si alguien tiene algún comentario más, o André, como quieras. No, pedirte simplemente a modo de cierre que nos cuentes qué va a pasar en la segunda parte de la mesa redonda, eso, y agradecerles nuevamente antes del cierre final. No sé si Ricardo querés decir algo más, y eso. No, te agradezco mucho. Al final me quedé porque la verdad es que disfruté mucho y sobre todo aprendí una barbaridad. Y entonces la verdad es que, bueno, me quedé y escuché con enorme interés y con enorme provecho todas las exposiciones. Las felicito a todas las personas que han expuesto. Y bueno, evidentemente una vez más se demuestra que hay que trabajar sobre estas líneas, ¿no? Que hay que avanzar y no despreciar esto. Y mi coincidencia total, en particular con la fervorosa exposición de mi querida amiga Daniela Goldstein, en el sentido de jerarquizar el arte desde la base. Sigo creyendo que el mejor nivel de educación que tiene Argentina es el jardín de infantes, de lejos, de lejos. Si algún día llegáramos a tener educación hasta la universidad con el nivel que tiene el jardín de infantes,
Dios mío, ¿a dónde podríamos llegar? Pero verdaderamente es fundamental jerarquizar el arte y es fundamental ocuparnos de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes como seres humanos integrales, completos.